Descubre las historias poco contadas detrás de los actores de reparto, que construyeron una industria llena de talento, contrastes y decisiones que marcaron su destino. La vida de Rodolfo Landa es una de esas historias donde el cine y el poder se cruzan de forma inesperada. Nació en la Ciudad de México en 1915. Su nombre real era Rodolfo Echeverría Álvarez, y aunque muchos lo identifican por ser hermano del expresidente Luis Echeverría Álvarez, su trayectoria fue mucho más compleja y profunda que ese vínculo. Desde joven mostró dos caminos muy distintos que terminarían definiendo su vida: el derecho y el arte. Estudió en la Escuela Libre de Derecho, donde se formó como abogado, pero al mismo tiempo se sintió atraído por el teatro, donde realizó su debut en la década de 1930, y poco a poco se fue integrando a compañías importantes, trabajando junto a figuras clave del teatro mexicano. No era un actor improvisado, tenía formación, disciplina y una presencia escénica sólida. Esa base lo llevó después al cine, donde participó en decenas de películas durante los años dorados de la industria mexicana. Desde muy temprano, Landa se involucró en el ámbito sindical y en la defensa de los derechos de los actores. Su formación como abogado le permitió entender algo que muchos artistas no dominaban: el funcionamiento legal de la industria. Con el tiempo, se convirtió en una figura clave dentro de la ANDA, llegando a ocupar la Secretaría General tras la muerte de Jorge Negrete. Ahí comenzó a construir su verdadero legado. No solo defendió a los actores en lo inmediato, sino que ayudó a estructurar las bases legales que protegían su trabajo. Su papel fue todavía más importante en la creación de la ANDI, institución dedicada a garantizar los derechos de los artistas sobre su obra. Paralelamente, su carrera política fue creciendo. Fue diputado, senador y finalmente ocupó cargos clave dentro del aparato cultural del país. En 1970, fue nombrado director del Banco Nacional Cinematográfico, desde donde impulsó una serie de proyectos fundamentales para el cine mexicano. Durante su gestión, se fortalecieron instituciones como la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, espacios que serían esenciales para la formación de nuevas generaciones de cineastas. Ese periodo marcó una etapa de renovación en el cine nacional. Sin embargo, su cercanía con el poder también generó críticas. Para algunos, su influencia estaba ligada a su relación familiar con su hermano, el presidente Luis Echeverría Álvarez. Para otros, su trabajo era una muestra de su capacidad real como gestor y organizador. Lo cierto es que, más allá de las polémicas, su impacto en las instituciones culturales del país fue profundo y duradero. Contrajo matrimonio con Avelina Ruiz Vázquez, y con quien procreó a su único hijo, Rodolfo Echeverría Ruiz, quien fue un actor infantil y siguió los pasos de su padre como abogado e incursionando en la política como diputado. Rodolfo Landa murió en 2004 a los 88 años en Cuernavaca, Morelos. Alfonso Arau es una de las figuras más singulares del cine mexicano, porque ha sido actor, director, guionista, productor, bailarín y mimo. Nació en la Ciudad de México en 1932. Inicialmente se encaminó hacia la medicina, pero abandonó esa ruta para estudiar drama, ballet clásico y luego pantomima. Además se formó con Seki Sano y pasó por una etapa de estudios de mimo en París. En sus primeros años artísticos, se movió primero por la danza y la comedia. Formó con Sergio Corona el dúo Corona y Arau, que ganó notoriedad en el medio del espectáculo mexicano, y después desarrolló un acto personal de pantomima con el que incluso giró durante varios años. Esa mezcla de disciplina corporal, humor y expresividad física explica mucho de su estilo posterior como actor y director. Su imagen quedó asociada a personajes de gran fuerza cómica, irreverencia y picardía, y con el tiempo también apareció en producciones de Hollywood. Un artista que primero se consolidó como actor y después dio el salto a la dirección, donde alcanzó su mayor proyección internacional. Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó con El Águila Descalza. Esa película de 1971 fue importante no solo por su tono satírico y popular,
sino porque le dio reconocimiento como creador integral. Después, Arau siguió desarrollando una carrera como director y guionista en México, pero su gran explosión internacional llegó con Como agua para chocolate, nominada a el Globo de Oro en 1993 a Mejor Película en Lengua No Inglesa. Además, en su momento se convirtió en la película extranjera más taquillera estrenada en Estados Unidos, con más de $20 millones. La cinta ganó múltiples Arieles, incluyendo Mejor Película y Dirección, y la convirtió en una obra central del cine mexicano contemporáneo. Ese éxito cambió la dimensión pública de Alfonso Arau. Dejó de ser solo un actor y director conocido en México para convertirse en un cineasta con prestigio internacional. Tras ese triunfo, Arau entró de lleno a Hollywood. Su siguiente gran paso fue Un paseo por las nubes en 1995, protagonizada por Keanu Reeves, Aitana Sánchez Gijón y Anthony Quinn. La película fue un éxito comercial, recaudando $91 millones. Fue la confirmación de que Arau podía dirigir producciones internacionales sin perder del todo su estilo melodramático y visualmente exuberante. En cuanto a su vida personal, se casó 5 veces. Su matrimonio con la escritora Laura Esquivel es el más conocido, ya que ambos colaboraron artísticamente. Ella escribió para cine, y él dirigió adaptaciones de sus textos. Tuvo 8 hijos. Los más conocidos son Sergio Arau, músico, cineasta y artista plástico; Fernando Arau, comediante y conductor. Recibió la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico en 2015 y hoy, con 96 años, Alfonso lleva una vida tranquila dedicado a la filantropía y siendo cuidado por sus seres queridos. Jorge Che Reyes, cuyo nombre real era Jorge Reyes Silveira, nació en 1907 en Buenos Aires, Argentina, pero su destino terminó ligado profundamente al cine mexicano. Su llegada a México estuvo marcada por una oportunidad clave, ya que el actor Arturo de Córdoba, a quien conoció en su país natal, lo invitó a probar suerte en una industria que en ese momento comenzaba a vivir uno de sus periodos más importantes. Antes de consolidarse en el cine, Che Reyes formó parte de caravanas artísticas y espectáculos itinerantes, donde adquirió experiencia en el escenario y desarrolló un estilo natural, con un toque cómico que más adelante sería una de sus principales características. Ese contacto directo con el público fue su verdadera escuela, permitiéndole adaptarse con facilidad a distintos tipos de personajes. Su debut cinematográfico ocurrió en 1941 con la película La Liga de las Canciones, un proyecto en el que incluso participó como guionista, lo que demuestra que no solo tenía talento frente a la cámara, sino también una inquietud creativa dentro de la industria. A partir de ese momento, comenzó a integrarse de forma constante al cine mexicano, especialmente durante los años 40 y 50, participando en una gran cantidad de producciones. Aunque rara vez ocupó papeles protagónicos, su presencia fue constante en el cine de la época de oro. Compartió pantalla con figuras como Cantinflas, Pedro Infante, Tintán, Joaquín Pardavé y Pedro Armendáriz, formando parte de ese grupo de actores de reparto que, sin acaparar la atención principal, resultaban esenciales para dar ritmo, humor y vida a las historias. Su estilo, cercano y versátil, le permitió participar en más de 70 películas, consolidándose como un rostro familiar para el público. Entre sus trabajos más recordados se encuentran participaciones en películas como Yo bailé con Don Porfirio, Calabacitas tiernas junto a Tintán, y diversas comedias que reflejaban el estilo característico del cine mexicano de la época. Su capacidad para integrarse a distintos géneros, especialmente la comedia, lo mantuvo vigente durante varios años. Además del cine, también incursionó en el teatro y más adelante en la televisión, donde llegó a conducir programas, ampliando así su presencia en el medio artístico. Sin embargo, fuera de la pantalla, su vida tomó un rumbo distinto. En algún momento, logró reunir una buena fortuna gracias a su trabajo, la cual decidió invertir en negocios como centros nocturnos y restaurantes. Pero la falta de experiencia en el ámbito empresarial
y algunas malas decisiones lo llevaron a perder gran parte de ese patrimonio. Intentó recuperarse con nuevos proyectos, pero las dificultades económicas persistieron, marcando una etapa complicada en su vida. Sus últimos años transcurrieron lejos del reconocimiento que alguna vez tuvo en el cine. Finalmente, falleció en 1985 en la Ciudad de México, a los 78 años de edad. José Torbay, cuyo nombre completo era José Yáñez Torbay, nació en 1909 en Victoria de Durango, y con el paso del tiempo se convertiría en uno de esos rostros constantes del cine mexicano que, aunque pocas veces ocupaban el papel principal, resultaban fundamentales para dar vida a cada historia. Construyó su trayectoria desde los papeles de reparto, interpretando personajes muy variados que iban desde policías, inspectores y militares, hasta comerciantes, extranjeros o figuras de carácter más pintoresco. Esa versatilidad fue una de sus mayores fortalezas, ya que le permitió adaptarse a distintos géneros y trabajar de manera constante en una gran cantidad de películas. A lo largo de su carrera, compartió pantalla con figuras importantes del cine mexicano como Pedro Armendáriz, María Félix y Dolores del Río, participando en producciones destacadas como Enamorada en 1946, donde interpretó al maestro Apolonio Sánchez, y Las Abandonadas en 1945. También trabajó en el cine de comedia junto a Cantinflas, en Por mis pistolas en 1968, lo que demuestra su permanencia dentro de la industria durante varias décadas. Uno de los aspectos más interesantes de su trayectoria es que también formó parte de producciones internacionales. Participó en películas como El Tesoro de la Sierra Madre en 1948, una cinta de gran reconocimiento dirigida por John Huston, así como en otros proyectos estadounidenses filmados en México durante los años 50. Esto le permitió ampliar su presencia más allá del cine nacional, algo que no todos los actores de reparto lograron en esa época. Falleció en 1973 en la Ciudad de México, cerrando una carrera amplia y sólida que lo dejó como uno de los actores de reparto más representativos de su generación. Con el tiempo, su nombre puede no ser el primero que viene a la mente al hablar de la época de oro, pero su participación en numerosas películas lo convierte en parte esencial de ese periodo, demostrando que el cine no solo se construye con grandes figuras, sino también con aquellos actores que, desde la constancia, lograron dejar una huella duradera. Florencio Castelló fue uno de esos actores que, sin ser protagonista principal, logró convertirse en un rostro muy reconocible dentro del cine mexicano. Nació en 1905 en Sevilla, España, y su vida cambió por completo con el estallido de la Guerra Civil Española, ya que como muchos artistas de su generación, se vio obligado a abandonar su país. Primero, llegó a Argentina, donde continuó trabajando en el teatro, y años después, en 1939, arribó a México, un país que en ese momento vivía el auge de su industria cinematográfica y que terminaría convirtiéndose en su hogar definitivo. Antes de consolidarse en el cine, Florencio Castelló ya tenía una base sólida en el teatro, lo que le permitió adaptarse con facilidad a distintos personajes. Su acento andaluz, lejos de ser una limitación, se convirtió en su sello distintivo. Gracias a esto, comenzó a interpretar personajes españoles, cantineros, comerciantes y figuras populares que aportaban autenticidad y color a las historias. Esa personalidad tan marcada lo llevó a integrarse rápidamente al cine mexicano, especialmente durante las décadas 40, 50 y 60. A lo largo de su carrera, participó en numerosas películas junto a grandes figuras del cine mexicano. Compartió pantalla con Pedro Infante en producciones como Ahí viene Martín Corona y Escándalo de Estrellas. Y también trabajó con Cantinflas en El Padrecito en 1964, donde interpretó a un cantinero, uno de los tipos de personajes que mejor dominaba. Su presencia en pantalla, aunque muchas veces breve, era suficiente para dejar huella gracias a su estilo natural y su forma de hablar. Además del cine, Florencio Castelló también incursionó en otros medios.
Participó en programas de radio y fue parte del mundo del doblaje, prestando su voz a personajes en versiones en español de películas animadas, lo que demuestra su versatilidad como actor. También tuvo presencia en la comedia radiofónica, lo que amplió aún más su alcance dentro del entretenimiento. Florencio Castelló falleció en 1986, después de haber construido una carrera larga y constante. Con el paso del tiempo, su nombre puede no ser el más recordado, pero su rostro y su estilo siguen presentes en muchas películas de la época de oro. Fue uno de esos actores que desde los papeles secundarios ayudaron a darle vida al cine mexicano, demostrando que muchas veces son esos personajes los que terminan quedándose en la memoria del público. Kiko Mendive, cuyo nombre real era Cecilio Francisco Mendive Pereira, nació en 1919 en un barrio humilde de La Habana, Cuba. Desde muy joven mostró una inclinación natural hacia el espectáculo, creciendo en un ambiente popular donde la música y el ritmo formaban parte de la vida cotidiana. Antes de convertirse en una figura reconocida, comenzó su carrera como cantante dentro de agrupaciones musicales, participando en conjuntos como el Sexteto Caribe y otras formaciones donde desarrolló su estilo alegre, dinámico y profundamente ligado al sabor caribeño. Sus primeros pasos en el mundo artístico estuvieron marcados por la música, pero su talento no se limitaba a cantar. Kiko tenía una gran facilidad para el baile, el humor y la interpretación, cualidades que más adelante lo convertirían en un artista completo. A inicios de la década de 1940, decidió salir de Cuba en busca de nuevas oportunidades, llegando a México en 1941, en un momento clave para el entretenimiento en ese país. México vivía entonces el auge de su cine y su vida nocturna, y Kiko Mendive encontró rápidamente su lugar. Comenzó trabajando en la radio, donde su carisma y su energía lo hicieron destacar, y poco tiempo después dio el salto al cine. Su debut cinematográfico se dio en 1943 en la película Distinto Amanecer, donde apareció como bailarín acompañado de su propia orquesta. Desde ese momento, su carrera comenzó a crecer dentro del cine mexicano, especialmente en películas de corte musical y tropical. Durante los años 40 y 50 participó en numerosas producciones, consolidándose como una figura habitual en el cine de la época. Apareció en películas como Bésame mucho, La reina del trópico, Embrujo antillano y Sensualidad, entre otras. Uno de los aspectos más relevantes de su trayectoria fue su relación con el músico Dámaso Pérez Prado. Se dice que Kiko Mendive tuvo un papel importante en impulsar su llegada a México, ayudándolo a integrarse al ambiente artístico, donde el mambo terminaría por conquistar al público. Además de su trabajo en el cine, Kiko Mendive también desarrolló una carrera como cantante y compositor, grabando música que reflejaba su estilo festivo y su identidad caribeña. Sin embargo, su vida dio un nuevo giro en la década de 1950, cuando comenzó a viajar a Venezuela, país donde terminaría estableciéndose definitivamente en 1956. En Venezuela, su carrera tomó un rumbo distinto, enfocándose principalmente en la televisión y la comedia. Se convirtió en una figura muy querida por el público gracias a su participación en programas como Radio Rochela, donde interpretó diversos personajes que lo consolidaron como uno de los comediantes más populares de la pantalla. Su estilo, lleno de humor y espontaneidad, conectó de inmediato con la audiencia, manteniéndose vigente durante varias décadas. A lo largo de su vida, Kiko Mendive logró algo poco común: triunfar en distintos países y en diferentes medios. Fue cantante, actor de cine, figura de radio y estrella de televisión, adaptándose constantemente a los cambios del espectáculo sin perder su esencia. Sus últimos años los vivió en Venezuela, donde continuó activo en el medio artístico hasta la década de los 90. Finalmente, Kiko Mendive falleció el 5 de abril del año 2000 en Caracas, a los 80 años de edad, a causa de un enfisema pulmonar. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo significa mucho, así que si te gustó el video,
compártelo y déjame tu comentario. Eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Hasta la próxima.